Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Si hay algo agradable en la vida, es compartir con gente que uno sabe que le aman a uno y gente que uno sabe que no les cae bien. ¿Verdad que sí? Cuando usted busca esa compañía de esa gente linda que usted sabe que le aman y que le aman gratuitamente, eso nos llena el corazón de gozo. Estar rodeado de gente que uno sabe que tienen buena voluntad para con uno, que lo quieren a uno bien, que tienen buenos sentimientos, que nos demuestran sus sentimientos con actos de amor. Eso es una bendición. Es una bendición compartir con la gente que nos edifica, que nos levanta, que nos da palabras de ánimo, que nos afirma. Déjeme decírselo más clarito. Qué bueno es compartir con gente que cree en uno. Y gente que nos dice: yo voy a ti y pago doble. Y yo creo en ti. Eso hace una gran diferencia. Y déjeme decirle esto de pilón. Si usted quiere tener un matrimonio sólido, más vale que usted crea en su pareja. Y si usted no cree en su pareja, pues termine su matrimonio. Porque ¿para qué usted le va a hacer la vida imposible a una persona en la cual usted no cree? Es importante uno sentir que la gente que está al lado de uno cree en uno y que le afirma. No es lo mismo usted decir: tengo tal sueño, y que sus seres queridos le digan: muchachos, eso jamás tú nunca lo vas a lograr, tú no vas a poder, tú no puedes. A que la persona que usted ama le diga: yo creo en ti y yo voy a ti y yo te voy a ayudar y lo podemos hacer y tú tienes mi respaldo. Eso es importante. Y no solamente es importante en la vida familiar, es importante también en la vida de la iglesia. El apóstol Pablo no era una persona fácil de amar. Era una persona problemática y controversial. Porque era un hombre celoso. Y cuando se daba sin freno. Cuando no tenía fe en Cristo Jesús, ese celo le llevó a perseguir la iglesia. Y le hizo daño a mucha gente. Le hizo daño a mucha gente. Sabía mucha Biblia y la usaba para matar gente, para perseguir gente. Pero Dios, en su inmenso amor y en el tremendo humor que tiene Dios, decidió llamar al que nos perseguía para que ahora fuera parte de nosotros. Y el que fue perseguidor pasó a ser perseguido. Y el que torturaba pasó a ser torturado y a sufrir por Cristo. Por eso mucha gente rechazaron a Pablo durante su ministerio. No todo el mundo lo amaba. Él fundó una iglesia en Galacia y tan pronto salió de esa iglesia, vinieron otros predicadores a destruir la imagen de Pablo en Gálatas. Él fundó la iglesia en Corinto y tan pronto se fue, la iglesia se le viró en contra. Pero hubo una comunidad de fe que siempre le fue fiel. Hubo una comunidad de fe que no se quitaron. Y me refiero a la iglesia de los filipenses. Cuando usted va al capítulo 16 del libro de los Hechos, encuentra que el apóstol Pablo llegó a una ciudad llamada Filipos. Esa ciudad está en una región que se llama Macedonia, que dependiendo del siglo ha sido parte de Grecia, ha sido un país independiente como es hoy, o como cuando yo era joven era parte de Yugoslavia. Filipos lleva el nombre del rey Filipo,
que fue el papá de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno. Y Filipo fue destruida en una de las batallas y la rehicieron, la reconstruyeron y la restablecieron como una colonia romana. Déjeme decirle lo que era una colonia romana. Una colonia romana era una ciudad donde solamente podían vivir ciudadanos romanos. En su mayoría, los que vivían ahí eran veteranos del ejército de Roma, que después de 20 años de servicio le daban la ciudadanía romana, le regalaban una casita y le daban una pensión y le decían que podían vivir en una colonia. Filipo era una colonia romana. Por lo regular, cuando el apóstol Pablo llegaba a cualquier lugar, iba primero a la sinagoga a predicar. En Filipos no pudo hacer eso porque como en Filipos nada más vivían ciudadanos romanos, no habían judíos. No habían judíos. Por lo tanto, cuando él llega y pregunta, le dicen, mira, a ese Dios que tú le oras, hay una gente que se va a un río por allá y ellos oran por allá a ese tu Dios. Y cuando él llega, lo que hay son puras mujeres allí. Déjeme decirle que en el mundo antiguo las mujeres no tenían posición social. O sea que una religión de mujeres y de esclavos era vista como una cosa de segunda clase. Y cuando él llega a aquel río, se encuentra con una mujer que se llamaba Lidia. Y esa mujer, en el mundo antiguo, era una empresaria. Eso es bien raro en el mundo antiguo. Ella tenía su propia empresa. Y esa mujer tenía un negocio de hacer telas finas. Había un pececito que le sacaban la bilis, o sea, le sacaban las tripitas, y con lo que le sacaban de las tripitas, que era una cosita así chiquitita, hacían un tinte para hacer telas de púrpura. Y esas eran las telas que utilizaban los reyes. Y eran carísimas. O sea, una tela, una capa de púrpura le podía a usted costar el salario de 3 años de trabajo de un obrero. Miles de denarios. Y esta mujer llamada Lidia cree en el Señor, cree en Jesucristo. Y en su casa, en Filipo, comienza la iglesia. Y el apóstol Pablo empieza a predicar. Y empieza a predicar. ¿Y dónde él predicaba? Pues en la plaza pública. Cuando iba a la plaza pública, recuerden, no hay televisión, no hay radio. Usted no podía escuchar a Jay Fonseca por Periscope en Filipo. La gente, para divertirse, lo que hacía era que se iba a la plaza. Y como no había nevera, no había refrigeradora, usted tenía que ir al mercado todos los días, porque no podía tener nada en su casa guardado. Pues entonces, cuando usted iba al mercado a comprar las legumbres y el pancito, ahí también estaban la gente que cantaban, los que hacían teatro, los que hacían malabares, y los predicadores, los maestros, los filósofos. Y era como una feria todos los días. Pues el apóstol Pablo empieza a ir allí por 2 razones. Pablo se mantenía a sí mismo haciendo telas para casetas de campaña. Y usted me va a decir que los romanos iban de camping. No, no, no. Es que los pobres vivían en casitas con techo de lona. Por eso era. Y entonces él aprovechaba mientras él hacía las telas de lona y las vendía para predicarle a la gente. Pero cada vez que Pablo pasaba, había una muchachita que estaba endemoniada y el demonio adivinaba. Estaba endemoniada y el demonio adivinaba. Y eso pasa, ¿saben? Eso pasa. Y cada vez que Pablo pasaba con su compañero de ministerio, Silas, el demonio se burlaba de él.
No la muchacha, el demonio que estaba en la muchacha empezaba: estos son los siervos del Dios Altísimo, a ellos oíd. Y al otro día: estos son los siervos del Dios Altísimo, a ellos oíd. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Y ya yo le dije que Pablo tenía los cascos calientes. Y un buen día se dio, no puedo decir que se empantalonó porque usaba una túnica. Se entunicó y le dice al demonio: sal de ella. Y la muchacha queda libre. Eso es bueno, ¿verdad? Pues por eso lo llevaron preso. Déjeme explicarle por qué. Le dije que la muchacha era esclava. La muchacha adivinaba. A ella le sacaban chavos. Y cuando él sana a la muchacha, la dañó, porque ya no adivinaba. Entonces los dueños de la muchacha lo llevan a la corte. Él nos dañó a la muchacha, él nos dañó el negocio, ya la chica no adivina. Y lo metieron preso. Ahora, a Pablo no lo meten preso los magistrados. Cuando usted lee el texto en griego, no dice que lo llevaron ante el edil, el magistrado, el fiscal. El griego dice que lo llevaron ante los estrategoi, los generales. De ahí que viene la palabra estrategia. O sea, le dije que quienes vivían en Filipos eran militares retirados y los llevan ante los generales, los viejos retirados. Y en vez de hacerle un juicio, le mandan a dar una paliza a Pablo y lo meten preso. Y no fue a una cárcel con aire acondicionado, ¿sabe? La cárcel era una cueva y lo meten a la cárcel de más adentro. Usted no sabe lo que es eso. Yo se lo tengo que decir, y perdóneme que es un poquito feo. Una cueva no tiene alcantarillado sanitario, ¿verdad que no? Por lo tanto, si hay un montón de presos en una cueva, cada vez que ellos hagan su necesidad en el piso, ¿para dónde va a correr eso? Para el fondo de la cueva, para la cárcel de más adentro. Y ahí, en medio de la porquería, fue que amarraron a Pablo y a Silas para humillarlo. Pero ellos no maldijeron. Ellos empezaron a orar y a cantar. Ellos estaban cantando al Señor, presos, amarrados, en medio de la basura, de la porquería, cantando al Señor. Gloria a Dios. Y de repente la tierra empieza a temblar. La cueva se parte en dos con un terremoto. La cárcel se abre. El soldado romano que estaba custodiando a los presos agarra la espada y se la pone en la boca del estómago para tirarse contra el piso y que la espada lo pase de lado a lado. Porque en el ejército romano, cuando usted cometía un errorcito pequeño, mínimo, la disciplina era muy sencilla: lo mataba y usted no lo volvía a hacer. El soldado sabe lo que le viene y se va a matar. Y cuando está a punto de tirarse sobre su espada, el apóstol le dice: no te hagas daño, que estamos todos aquí. No te van a matar porque no has perdido a nadie. Y ahí, para que usted vea quién era el preso y quién era el libre, el que estaba custodiando la cárcel va donde el preso y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Como yo no tengo voz, pero Dios tiene voz.
Y ahí la respuesta del apóstol a esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es un texto bíblico que usted y yo conocemos de memoria, que quizá usted no sabía que estaba en Hechos 16, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Y ahí el hombre escarcela a Pablo, se lo lleva a su casa, Pablo le predica a su familia, todos se convierten y se bautizan. Al otro día por la mañana, cuando los magistrados empiezan a ver lo que había pasado el día anterior, se dan cuenta que los generales le dieron una paliza y metieron a alguien preso sin hacerle juicio. Y cuando empiezan a averiguar, el hombre es ciudadano romano. Eso usted no lo podía hacer, porque los ciudadanos romanos tenían derecho, el resto de la gente no. Entonces van donde Pablo y dicen: mira, calladito vete. Dice: calladito no. Ahora ustedes me tienen que explicar cómo, yo siendo ciudadano romano, ustedes me trataron así. Y se formó tremenda tángana. Pablo finalmente se va de Filipo, pero la iglesia no se olvidó de él. Y doquiera Pablo fue, durante el resto de su ministerio, los filipenses seguían orando por él. Y no había Facebook, y no había WhatsApp, y el apóstol Pablo no tenía un website, pero ellos siempre estaban pendientes de dónde estaba él. Y a veces él estaba en Corinto y llegaba alguien desde Filipo: pastor, le mandamos una ofrendita. Yo no se las pedí, nosotros sabemos que usted no las pidió, pero aquí le traemos una ofrendita. Y lo bendecían continuamente. Se desarrolló una relación muy especial. Y la Biblia nos dice que hubo un momento donde el apóstol estuvo preso. No sabemos cuál de todas las veces que estuvo preso fue, pero parece que fue la última, la que desencadenó en su muerte. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba preso y temía que lo iban a ejecutar, como les voy a hablar en los próximos domingos. Él estando preso, de momento llega un muchacho llamado Epafrodito, que viene desde Filipo con una ofrenda para él. Y déjeme decirle, en el mundo antiguo, usted no podía viajar de un país a otro así, en un día. Pablo tuvo que llevar meses preso en ese sitio para que los filipenses se enteraran, recogieran la ofrenda, enviaran una persona y esa persona llegara donde Pablo. La carta a los filipenses es la carta que Pablo escribe para darle las gracias a la iglesia en Filipo. Capítulo 4, versículo 18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Esa frase, todo lo he recibido, era la frase en griego oficial que se utilizaba para un acuse de recibo. ¿Verdad que usted ha firmado alguna vez un acuse de recibo? Lo que pasa es que probablemente no lo leyó, porque vino el muchacho de UPS y le dijo: firme aquí, y usted firmó. Pero ahí hay un acuse de recibo, que usted dice que usted recibió el paquete. Él les dice: todo lo he recibido. Y mire lo generoso que es. Y tengo abundancia, estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable y olor fragante y agradable a Dios. La iglesia de los filipenses no era la iglesia que más dinero tenía de todas las que Pablo fundó. La iglesia que más dinero tenía era la de los corintios. Pero los que no se olvidaban de él eran los hermanos de Filipo. Y por eso él escribe esta carta para darle las gracias a su amada iglesia. La carta comienza con la firma. Mire qué cosa extraña.
Ustedes y yo firmamos las cartas al final, ¿verdad? Las cartas en Grecia se firmaban al principio. ¿Sabe por qué? Porque las cartas no tenían sobre. Usted y yo nos podemos dar el lujo de firmar la carta al final, porque cuando la persona recibe el sobre, sabe quién le envió. En las cartas griegas, usted comenzaba firmando la carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Note que dice quién envía la carta y a quién se le envía. Para usar palabras de domingo, ¿verdad? El autor y los destinatarios. Él le envía la carta, pero no es él solo. Pablo no era un llanero solitario. Pablo era parte de un equipo ministerial. Y es él y Timoteo los que escriben las cartas. La mayor parte de las cartas que nosotros decimos las cartas de Pablo son cartas del equipo pastoral de Pablo. Pablo y Timoteo, Pablo, Silvano y Timoteo son los quienes escriben las cartas. Y note cómo dice: a la iglesia, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Hace muchos años, un hermano que ya mora con el Señor de esta iglesia, y perdona que lo nombre porque su esposa está aquí, nuestro hermano Choli una vez me preguntó: pastor, ¿por qué usted nunca dice la iglesia de Espinosa y siempre dice la iglesia en Espinosa? Y la respuesta es que la iglesia es de Cristo y está en un lugar. Esta es la iglesia de Jesucristo que está en Espinosa. Y Pablo le escribe a la iglesia de Jesucristo que está en Filipos. Después lo saluda y le dice: gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las cartas griegas por lo regular comenzaban diciendo: fulano a mengano, gózate. Hola. La palabra griega era jaire. Gózate, regocíjate, hola. Pablo toma esa palabra y la transforma en charis, que quiere decir gracia. Y toma un saludo banal y lo convierte en un concepto teológico. Gracia de parte de Dios para ustedes. Eso es lo que yo le estoy deseando. Pablo también toma la palabra que usaba el judaísmo, los judíos hasta el sol de hoy, para saludarse: shalom, paz. Y dice gracia y paz. Hoy, si usted va a Israel, por la mañana le dicen shalom boker tov. Boker quiere decir mañana, tov quiere decir bueno. O sea, paz, buenos días. Por la tarde le dicen shalom eretz tov. Eretz quiere decir tarde. Y de noche, si ya usted se va a acostar, si no dice por la tarde, si ya usted se va a acostar, dice shalom laila tová. Y laila quiere decir noche. Si usted conoce una mujer que se llama Laila, se llama noche. Laila tová quiere decir buenas noches. Pero en la paz, ese saludo de la paz es característico del judaísmo. Pues el apóstol dice gracia y paz, dando dos conceptos teológicos importantes. Y no es de él, no es que él los va a bendecir con lo que está dentro de él, es que él le desea gracia y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es bien importante. Hace poco me preguntaban si estaba bien decir yo te bendigo o Dios te bendiga. Y yo le contesté con mucho amor a la persona que me preguntó: yo deseo que Dios te bendiga porque con mi bendición no llegas ni a la esquina. Pero con la bendición del Dios Todopoderoso podemos asaltar muros en el nombre del Señor. Ahora bien, después de esos saludos iniciales, el apóstol Pablo pasa a dar gracias. Gracias a Dios
por los hermanos y las hermanas que componen la iglesia en Corinto, y les dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Comunión, koinonía, quiere decir unidad. Quiere decir que somos codueños de algo. En griego, ser koinonoi es que usted es codueño de alguien, codueño de algo. Y mire cómo él dice: doy gracias a Dios porque ustedes tienen una unidad, que somos codueños de este evangelio. El evangelio no es parte de una sola persona, no es algo privativo. Es que toda la iglesia participa de esa buena noticia del poder transformador de Jesucristo. El apóstol da gracias a Dios por los filipenses e intercede en oración. Les dice que él ora continuamente con ellos. ¿Por qué? Porque desde el primer día lo apoyaron y le amaron. Porque no fueron como los Gálatas y los Corintios, que lo abandonaron en el camino. Y de ahí, en el versículo 6, el apóstol Pablo pasa a hacer una afirmación teológica fundamental. Un texto del cual yo le he predicado antes, pero que yo quiero que usted memorice. Algunos de nosotros lo cantamos y sabemos el coro que se canta basado en él. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted ha escuchado el coro, no lo voy a tratar de cantar porque ya ustedes saben lo que pasa cuando yo canto. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. La fe que tiene el apóstol en el Señor le lleva a hacer esa afirmación teológica. Yo oro por ustedes, y no es nada más para dar gracias, es también para pedirle a Dios que termine lo que empezó en ustedes, que les bendiga, que les lleve a su propósito, que cada uno de ustedes pueda alcanzar su pleno potencial. Eso lo dice alguien que cree en usted. Eso lo dice alguien que cree en usted. Porque si yo no creo en usted, le digo: no te tires, no lo hagas, no vas a poder, vas a fracasar. A veces hasta le dicen a uno: estoy orando en contra tuya. Tú oras por una cosa y yo estoy orando porque Dios te dé lo contrario. Que mucho duele eso, hermano. No le haga eso a los suyos. No le haga eso a los suyos. Ore para que Dios cumpla el propósito que tiene para esa vida, aunque a usted no le guste el propósito. No seamos egoístas en nuestras oraciones. Si yo quiero lo mejor para usted, a lo mejor lo mejor para usted no es estar al lado mío. Pero yo quiero lo mejor para usted. Y yo oro para que Dios le dé lo mejor para usted, no lo que yo quiero. Y es importante, hermanos y hermanas, que nosotros tengamos la humildad para decir: Señor, cumple la voluntad tuya en los nuestros. El apóstol continúa orando y dice: es justo que yo sienta esto por ustedes, porque lo llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Usted no se dio cuenta de lo que dice este texto? Se lo voy a volver a leer. Lo llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y la confirmación del evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia. Hermanos, hermanas, la gente que nos formó siguen con nosotros siempre. Lo llevamos en el corazón.
Y aunque hayan pasado por el accidente de la muerte, siguen estando con nosotros. Son nuestros maestros, nuestras maestras. Donde quiera que yo vaya, va a estar viva Sabina Rojas Labrador, mi mamá. Donde quiera que yo vaya, va a estar viva Adela Labrador, mi abuelita, que fue mi mejor maestra. Y aprendí más con ella que en un año de universidad. Una mujer con segundo grado. Doquiera que yo vaya, la voz de mi pastor Domingo Rodríguez va a estar en mi corazón. Donde quiera que yo me pare, yo voy a citar a Roberto Amparo Rivera, que fue uno de mis mentores. Yo voy a citar a Justo González, que fue uno de mis mentores. Y donde quiera que yo voy, ustedes están conmigo. Yo puedo estar en México y hablo de Espinosa. Yo puedo estar en Colombia y les hablo a la gente de mi iglesia en Espinosa. Yo puedo estar ante la denominación y les hablo de ustedes. Porque yo he aprendido de ustedes. Porque ustedes están conmigo. Porque yo los llevo en el corazón. Aún aquellas personas que ya no me quieren. Hermanos, hermanas, doquiera que yo voy como un representante de ustedes. Y doquiera que yo voy, yo sé que el Melinda está orando por mí, y Nené está orando por mí, y Edelmiro está orando por mí, y Andrés está orando por mí, y Tamara está orando por mí, y Albaluz está orando por mí, y Sonia está orando por mí, y yo sé que hay una iglesia que está orando por mí. Por eso es que somos uno, hermano. Por eso es que Gloriana pidió la oración hace un ratito. Porque ella no estaba sola en esa sala de emergencia. Allá había 500 personas orando por ella. Hermanos, hermanas, tenemos que aprender que el amor que nos une es más fuerte que todas las cosas que nos puedan dividir. Ese amor que siente el apóstol le lleva a decir, y esto le pido a Dios en oración, que el amor de ustedes abunde aún más, que crezcamos en amor, que abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos y hermanas, ustedes y yo tenemos mucho que aprender del ejemplo del apóstol. La vida es dura y usted no la puede vivir solo, usted no la puede vivir sola. Usted necesita un pueblo. Usted necesita saber que hay un equipo que está en su esquina. Usted necesita saber que usted tiene gente que le apoya. Pero a veces hemos tenido esa gente y no la reconocemos. Por eso, yo le voy a pedir que usted haga un ejercicio. Yo sé que los niños están regresando, pero yo le voy a pedir ahora que usted cierre sus ojos si usted puede. Piense en esa gente que le han bendecido. Piense en esa gente que le han hecho bien a usted. Piense en los líderes, pastores y pastoras, ancianos, ancianas, diáconos y diaconisas, maestros de escuela bíblica, maestras de escuela bíblica que le edificaron. Dé gracias a Dios por ello. Ahora dé gracias a Dios por ello. Dé gracias al Señor. Bendiga al Señor por sus vidas. Piense en las células que le han bendecido, las iglesias, las confraternidades, las denominaciones, los grupos interdenominacionales. Dé gracias a Dios por ello. Porque si usted hoy es lo que usted es porque esa gente estuvo orando por usted. Identifique esas personas. Y si esas personas están vivas, cuando usted salga de aquí, dígaselo. Si están aquí en este templo, vaya y abrácela. Y dígale gracias porque estuviste conmigo. Gracias porque nunca me has soltado.
Gracias porque tú crees en mí cuando nadie cree en mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero si no están aquí, llegue a su casa esta tarde. Denle una llamada, mándele un mensaje y dígale gracias por amarme. Gracias por creer en mí. Gracias porque me ha sido de bendición. Gracias porque no me soltaste en la oración. Gracias. Vamos a ser agradecidos. Dios nos invita a ser agradecidos y a reconocer la gracia que recibimos de los demás. Hermanos y hermanas, si un hombre preso y bajo amenaza de muerte tuvo la presencia de ánimo de sacar tiempo para dar gracias, ustedes y yo lo podemos hacer también. Hay un viejo himno de André Crouch que era uno de mis himnos favoritos, que decía: yo solo quiero, I just want, de sacar un poquito de tiempo, to take a little time right now, y darle gracias a Dios and thank the Lord por todo lo que ha hecho por mí, for all He's done for me. Vamos a sacar un rato para darle gracias al Señor por lo que Dios ha hecho y por los instrumentos que ha usado para hacerlo. Vamos a dar gracias al Señor. Termino con esto. Ustedes saben que la Universidad Teológica del Caribe se reúne aquí y tienen una extensión que pronto va a llegar a 50 estudiantes. Uno de mis mentores fue pastor de la Iglesia de Dios, uno de los líderes, y fue presidente del Colegio Bíblico Pentecostal que evolucionó a la Universidad Teológica del Caribe. Y los otros días yo estoy dando mi clase de universidad y dije, como decía Roberto Amparo, y cité una de sus líneas, y una hermana se echó a llorar con una sonrisa en sus labios, porque cuando uno recuerda a Roberto hay gozo en el corazón de uno, pero estaba llorando de alegría y de gracia porque alguien recordaba a quien también fue su pastor. Hermanos, hermanas, vamos a ser agradecidos, vamos a ser agradecidas, y en vez de tener esta fe infantil que a veces oramos y lo que hacemos es: Señor, dame, 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 como los nenes chiquitos cuando van a Walmart, que no entienden que usted tiene los chavos contados y que no se le puede llevar ese juguete, pero lo quieren hoy. En vez de tener esa actitud infantil ante la fe, en vez de pedir hoy, demos gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho por mí. Gracias, Señor, por todo lo que porque todo lo que yo soy es porque tú lo has permitido. Gracias, Señor, por las personas que tú usaste para bendecirme, para edificarme, para formarme. Gracias, Señor. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor abreviado con las siglas DR. www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer
tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.